La Asociación de Remo Tradicional patrocina este programa. Bonisilla patrocina este programa. Pollo San Juan patrocina este programa. Muy buenas tardes, sean bienvenidos un lunes más a este patrimonio, que como siempre les digo todas las semanas, es nuestra tradición, estar con todos ustedes, estar con todos aquellos malagueños que se quieran acercar a esta orilla de la cultura, con todas aquellas malagueñas que quieran sentir que en su tierra hay una cantidad de eventos y de actividades relacionadas con la cultura, pero además porque tenemos cultura, no es que la demos ahora que estamos de moda con tanto museo, que es una de las ciudades donde más se viaja para ver una visita cultural en torno a la museística malagueña y a todo lo que da los museos de Málaga, que estamos muy contentos y también era hora que se redirigiera todo eso. Estamos también a la espera de ese deseado Museo de Bellas Artes, de esa aduana que se abre a la museística, pero nuestra ciudad tiene muchísimas más cosas que enseñarles y por eso estamos en este patrimonio, porque nuestro patrimonio es todo aquello que nos dé cultura, que nos haga saber de nosotros, proyectarnos hacia el futuro, pero siempre sabiendo de dónde hemos venido, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Hoy vamos a tener un día muy musical, hoy nuestro programa va a ser una partitura donde vamos a ir engranando cada una de esas letras musicales, cada una de las claves musicales, para conocer más el panorama musical de Málaga, pero sobre todo porque vamos a estar con un compositor, con un músico, un buen amigo, que nos va a hablar pues de nada más y nada menos que de esos 20 años que lleva en la música desde su primera partitura. Con lo cual ha estado conectado con esa clave, con ese pentagrama. Y cada vez que digo conectados en este programa, ya saben que si hay que estar conectados, esta casa tiene la solución, porque pone a su disposición 2 smartphones, en este caso, en temporada anterior era uno solo, pero como veíamos que había una aceptación por parte de ustedes, pues 2 smartphones de alta calidad, con toda la última tecnología de estos aparatos de última instancia en cuanto a tecnología se refiere, como les digo, con esa pantalla AMOLED, con toda y cada una de las características más recientes en el mercado de la tecnología en cuanto a smartphones se refiere, con una cámara frontal y otra trasera de alta calidad y con todas aquellas capacidades de memoria que le hagan entrar en contacto con las app que le sean necesarias para su vida diaria, para la comunicación, la mensajería y con todos y cada uno, y ese espacio Salvador Rueda que teníamos entre nosotros, que también se puede conectar con estos smartphones, es decir, ustedes busquen lo que quieran, que el smartphone se lo hace llegar. ¿Cómo? Al 1650, sabiendo que pueden llamar allí y encontrar pues todas las características técnicas, porque serán atendidos muy bien por un técnico de esta casa que les abrirá las puertas de estos 2 smartphones Wico, y al 1650 pueden hacer su encargo y realizar pues esa concesión del smartphone de una sola vez, de un solo pago, o realizarlo en plazos. Ya saben también que todas las semanas pues siempre acude a este programa, a este espacio, un personaje, una fecha histórica, una familia, un acontecimiento que tuvo lugar en Málaga, y los vamos a ir desarrollando pues a lo largo de toda la programación. Y decíamos que Salvador Rueda estaba conectado con el mundo que nos rodea, ese gran poeta malagueño estaba conectado a través de esa poesía, de esa narrativa, de ese periodismo que le llevaba a cabo. Y precisamente es Salvador Rueda el personaje que hoy llega a este microespacio de nuestros lunes. Así pues, conozcamos más a fondo de la persona de Salvador Rueda.
Salvador Rueda nacía en el pueblo malagueño de Macharabiaya el 3 de diciembre de 1857 y aunque fue periodista, su incursión en el modernismo literario como poeta lo incluyeron entre nombres como los de Manuel Machado, Francisco Villaspesa o Manuel Reina, que se ajustaban a este movimiento junto a un joven Juan Ramón Jiménez. El soneto será su terreno propio para la expresión, aunque las coplas, como pequeñas composiciones líricas, le eran muy afines. Tuvo innumerables oficios y trabajó en una gran variedad de puestos, haciéndolo en la Gaceta de Madrid. Fue un escritor fecundo, cultivando la novela y el relato costumbrista de ambiente andaluz, con obras como El patio andaluz, El cielo alegre o La reja. Y dentro de su obra poética destacan piezas como Renglones cortos, 90 estrofas, Piedras preciosas, Antología poética y su última obra, Claves y símbolos. Buscaba una armonía en sus composiciones que se verificaban por el ritmo de las mismas, utilizando e introduciendo novedades métricas, siendo el mundo de la naturaleza y la geografía andaluza sus fuentes de creación. Fue un poeta muy reconocido en Iberoamérica, en la que estuvo recibiendo honores. Regresó a Málaga y cayó enfermo años después, muriendo el 1 de abril de 1933. Todo un personaje a tener en cuenta, ya no solo en lo que respecta a su cuestión personal, era gran amigo de sus amigos, como decían las crónicas de estas amistades, pero sobre todo un poeta muy conectado con todo aquello que tenía que ver con Andalucía y con las tradiciones y con Málaga. Por eso, qué mejor que traer a las pantallas y traer al día de hoy a Salvador Rueda, puesto que una tradición como la poesía, como la escritura, siempre es bienvenida. Como siempre es bienvenida, y le adelantaba al principio del programa, la música. Hay muchas personas que piensan que sin música no se podría vivir en nuestros días, que la música forma parte de nuestra vida, que está a nuestro alrededor y que está desde que comenzamos el día hasta que terminamos. De hecho, entenderán que muchas composiciones pues se llamen Amanecer, Crepúsculo, Aurora, la noche, el sol, la luna, porque la música nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Y la persona que nos acompaña, no a lo largo de nuestra vida, ya esperaremos que lo haga, pero sí, pues a lo largo de este recorrido, en el día de hoy, nosotros, que es José Antonio Molero. Muy buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes. José Antonio Molero, que es músico, compositor, está precisamente hoy, además de hablar de música y de ese patrimonio que tenemos en Málaga, porque se cumplen 20 años desde la primera composición que realizara cuando pertenecía a la banda de música del Archicofradía del Paso y la Esperanza. Fue su primera composición, de hecho, dedicada al Nazareno, en esta primera, y ahora se cumplen 20 años componiendo en Málaga. José Antonio Molero, ¿cómo se hace eso? Bueno, en primer lugar, pues siendo muy insistente. Y la verdad es que se me ha pasado muy rápido. Y es cierto que de la primera marcha, pues bueno, en aquel tiempo fue como un juego, prácticamente, cuando empezamos. Pero bueno, uno le cogió el gusanillo y cuando uno ha mirado para atrás, pues yo ni me acordaba realmente, pero han pasado 20 años que lleva uno metido en el tema de la composición. Y la verdad que muy, muy contento y muy satisfecho. José Antonio, aparte de que ahora hablaremos de todas las actividades y todas aquellas obras que han pasado y han sido creadas por tu genio, el panorama en Málaga, un chaval, una niña que quiera, que esté interesado desde un punto de vista musical, ¿qué posibilidades tiene Málaga, si las tiene, o estamos hablando de que no existen tales posibilidades? Sí las tiene. A ver, hoy día, afortunadamente, también hay que tener en cuenta que los niños, cada vez hay más músicos, y todo es gracias también a la gran demanda que hay en las bandas de música que existen en la ciudad. Los conservatorios, evidentemente, sí que es cierto que si no tienes una cierta edad, hoy día pues te puedes quedar fuera, no con el instrumento que tú deseas, pero es porque yo creo que nunca ha habido más demanda que en nuestros días. Y repito, es todo gracias, yo creo que a las bandas de música que han fomentado, esas bandas de música cofrades, que han fomentado mucho pues el tema de la música, ¿no?
estamos viendo imágenes de interpretaciones de marchas, de interpretaciones ya musicales por parte de tu persona, Sí. y estamos viendo cómo estabas hablando que un primer paso o una primera instancia para conectar con el mundo de la música, gracias a Dios, y nunca mejor dicho, en Málaga, pues lo suponen las bandas que están fundadas o que se han creado en torno a una cofradía que antes no existían, hace 25 o 30 años no existía esta capacidad que tiene Málaga para atraer desde este punto de vista, y las cofradías son un primer punto muy bueno para empezar a estudiar solfeo, para empezar a conectar con el instrumento y para después abrirte a, pues, a un estudio superior en donde el conservatorio pues, te dé las claves, evidentemente, ¿no? Claro, totalmente. El tema de las bandas de música es el primer contacto que el niño va a tener con la música. Y antes no existía esa posibilidad. De hecho, yo soy uno de aquellos primeros niños cuando se crearon la banda de música de la Cofradía de la Esperanza. Antes pues teníamos la banda de Miraflores, Las Flores, aquí en la ciudad, y bueno, a raíz de ahí se creó Inspiración, las cofradías apostaron por la música, y yo fui uno de aquellos niños que tuvo esa oportunidad. Después, evidentemente, hay niños que se enganchan al conservatorio, y si les gusta, pues tienen carrera, pueden hacer su carrera. Otros niños pues que a lo mejor pues, oye, pues prueban unos cuantos años y deciden marchar para otra cosa. Yo que soy un neófito en Sí. todas las cuestiones musicales de conservatorio y todo, pero me pregunto, veo que la vida musical o el estudio musical es muy complejo, son muchos años de insistencia, de no dejar de ensayar, ya no en el propio conservatorio, sino después del conservatorio, de ensayos y horas, hasta llegar hasta dónde se llega. Es decir, la finalidad de un músico es enseñar música, es componer, es crear un grupo. Es dependiendo de la rama, Paco. Hay veces, mira, los músicos, por ejemplo, lo que tú has comentado, y eso yo creo que la gente debería tenerlo muy en cuenta, porque un músico es horas, horas y más horas. Y ya no vale con sacarte una carrera de música. Ahora después ponte a opositar. Pues estamos hablando de una carrera. Entonces, evidentemente, es un esfuerzo enorme. ¿Qué ocurre muchas veces? Pues que la carrera de música son muchísimos años, antes eran menos, después se reformó y son muchísimos años. Y es lo que hablamos antes, si el niño no llega pronto, su primer contacto con la música, literalmente va tarde. Va tarde, ¿por qué? Digo esto, porque a lo mejor el niño cuando está en la adolescencia, la edad ya más tonta, tú sabes que ya puede tirar para un lado para otro, se ha quitado muchos años de conservatorio y ya pues le merece la pena hacer balance y puede decir, oye, para lo que me queda voy a empujar y voy a hacer mi carrera por aquí. Pero es cuestión de estudios de horas y horas. ¿Y qué pasa? Que se complica porque cuando hay gente que a lo mejor no tiene que estudiar aparte del conservatorio, tiene que estudiar pues si opta por otra carrera, o tiene que trabajar porque no tiene más remedio que trabajar. Yo creo que actualmente el músico se tiene que plantear cuando llega a unos ciertos años decir, bueno, voy a intentar esto pero con toda mi fuerza, voy a sacármelo, y es cuestión de ponerme y apostar por la música, porque es muy difícil compaginar hoy día las dos vertientes que hemos hablado antes. Hay una otra pregunta que nos podríamos hacer, porque una cosa es muchas veces lo que vemos por los medios de comunicación, sí, que no nos dan una idea real verdaderamente, pero hay musicalmente hay abanico amplio en Málaga, hay posibilidades desde un punto de vista de enseñanza, de dedicarse a la música, y después hay cultura musical en Málaga. Sí, sí la hay. A ver, cultura musical siempre la ha habido y es lo que hemos hablado cada vez más, y el abanico sí es amplio. De hecho, se han creado las escuelas municipales de música ahí en los distritos, y es ahí donde el niño, si no está en una banda de música, pues te hablo niños desde 3, 4 años. De hecho, mi hijo mayor está en una escuela municipal de música, y eso es un avance muy importante. Y ahí preparan al niño para la prueba de acceso al conservatorio, que ya estamos hablando de un niño que con 8 años, con 7, 8 años, va al conservatorio y le hacen una prueba de acceso para ver si puede, en fin, entrar en el conservatorio o no. Y eso, pues claro, es porque hay muchísima demanda. Y el abanico, pues casi es muy amplio.
es muy amplio, pero sí creo que las plazas pues cada vez es más complicado pues dedicarte a lo que realmente te gusta porque hay mucha competencia. Y después habría otra pregunta que sería, esa cultura musical en general, que dices Sí. que hay una base, hay una existencia Sí. de tal, ¿tenemos los malagueños como ciudadanos la persistencia en esa cultura musical o creemos que es ruido, sonido y lo único que hacemos es criticar demasiadas veces que en mi casa hay un músico en el piso de abajo, en el de arriba y no para de ensayar y no lo aguanto? Ahí, ahí sí que es cierto que hay poco, no decir respeto, ¿no? Pero sí no tenemos una conciencia de lo que hemos dicho antes, de que lo que es un músico está estudiando una carrera. Y eso es a base de horas, ¿no? Entonces hay que ser un poquito más consecuente también con las personas. Al margen de los músicos también tenemos muchísimos grupos. También ahora, por ejemplo, es una época mala, ¿no? Por el tema de que no se puede tocar en la calle, están haciendo música. Las bandas de con el tambor han tenido muchísimos problemas hasta que se lo solucionó. Y bueno, ahí pues yo creo que ahí ha habido un cambio de opinión, que ha sido muy certero para la hora de los músicos. Pero sí que es cierto que el músico, nunca olvidemos que el músico está estudiando una carrera. Pasa que en este caso, lógicamente, hace ruido y a lo mejor no toca las piezas que a uno le desearía. Y el instrumento. El instrumento no tocaría las piezas que uno desearía, pero claro, porque se trata, los estudios son muchísimas escalas y muchísimas cosas pues que a lo mejor son muy machaconas, ¿no? Claro, no es lo mismo el sonido de una trompeta que el de un arpa. Claro, yo tocaba la tuba, imagínate la tuba, mis padres, pobrecillos, mis vecinos, pues imagínate lo que era, ¿no? El tema de lo que es la tuba, ¿no? Eso suena como un barco, ¿no? ¿El instrumento elige al músico o el músico elige el instrumento? A mí, en mi caso, por ejemplo, no, la tuba me la dieron, porque yo llegué a la música con 12 años y, bueno, me vieron a lo mejor fuertote, pues, oye, la tuba. Y lo que pasa es que yo después tiré más bien pues por el tema del piano y la composición, ¿no? Que es lo que realmente me atraía. Pero realmente, bueno, tú puedes elegir el instrumento que quieras, siempre y cuando pues haya plazas disponibles en el conservatorio. Hablábamos antes de esa cultura musical, Sí. Detallabas pues el que no se deja tocar música en espacios públicos determinados de la ciudad. No nos referimos evidentemente a ningún sitio consagrado para ello, sino a espacios públicos. ¿Estarías de acuerdo, José Antonio, en esa normativa que existe ya en otras ciudades donde se realice una especie de examen, concurso o una inscripción para tener, entre comillas, controlado todos aquellos músicos callejeros o aquellos músicos que quieran tocar en la calle, para estar controlados, para qué temas tocan, qué tipo de música se toca y que tuvieran un horario, una especie de trabajo, un horario laboral y que se ajustaran a una mínima normativa? Yo eso lo veo, yo no veo ningún impedimento, además lo veo francamente positivo. O sea, que los músicos, pues, ya el músico callejero o el tipo de músico que se quieren juntar y tocar, me parece estupendo. ¿Dónde, cuándo y qué tipo de música? Pues, oye, tenemos un abanico amplio donde decir, pues aquí tenemos esto, aquí lo otro, y está controlado. Y no veo ningún tipo de problema. Al fin y al cabo lo que están haciendo es música y yo creo que si está controlado es mucho mejor, ¿no? En qué sitio y ya la gente creo que sabría dónde tendría que ir, ¿no? Claro, lo vería muy porque, positivo. Todos hemos pasado por cualquier calle del centro, principalmente calles del centro de Málaga y ya te digo, yo que tengo un oído aquí y otro en Pekín, pero sí reconozco que de vez en cuando hay unos grupos, principalmente fijándose uno y escuchándolos de vez en cuando, principalmente extranjeros, vienen muchos extranjeros y tú ves que esas personas o son profesores o son maestros o han sido de conservatorio y tienen una calidad asombrosa y están tocando en tu tierra, en la calle, unas piezas magistrales que cualquier otro estaría pagando por asistir a un concierto de eso y lo tenemos ahí en una esquinita y pasan desapercibidos, como ellos, supongo que otros grupos que solo tienen la calle o para pagarse estudios o para abrirse puertas laborales o para tener un dinero o simplemente porque hay otros a los que de vez en cuando les he preguntado porque dicen que de esa manera comparten la música con la gente y la música es compartir también. La música, el principal fin es poder compartir, igual que cuando tú compones una obra es poder llegar a mientras más gente mejor, esa es la satisfacción, es como el escribir para ti mismo no tiene sentido.
Lo que tú has dicho antes de los músicos, cuando uno pasa por el centro y efectivamente ve auténticas maravillas de músicos, sobre todo hay muchos músicos del este, y ten en cuenta que en el este allí había grandísimas orquestas y hay un montón de músicos que son profesores, y además eso se puede apreciar perfectamente porque tienen un dominio y una sincronía, y eso es una maravilla el poder disfrutarlo. Lo que ocurre es que es verdad que uno lo ve en la calle y no le presta atención, porque a lo mejor hay gente que dice, tengo un oído aquí, otro de acuerdo, pero si tú te fijas bien y disfrutas de esa música, te están dando una auténtica maravilla, porque es que hay muchos que son profesores y auténticos profesionales que en su tierra, en su momento, pues oye, se dedicaban profesionalmente a la música. Por las circunstancias que muchos sabemos, pues han tenido que buscar la vida, pero sí son auténticos profesionales. Claro, es que hay muchos flautistas que te tocan 3 composiciones malamente y lo que te está dando es la tarde, más que... Claro, después hablamos del perro flauta típico, eso es otra historia, ¿no? Pero sí que es cierto que ahí yo recuerdo un cello, una mujer y otro con un violín. Sí, en calle Granada. Una preciosidad, una afinación y un buen gusto tocando, que eso es que te lo puedes encontrar en cualquier sala de concierto perfectamente. Eso es otra cosa que yo he apreciado a los conciertos en los que he asistido, o cuando Málaga tiene unas orquestas muy requeridas por el público internacional, y he visto como en los asientos una gran mayoría los ocupaban pues personas extranjeras que estaban por Málaga, habían venido de viaje o estaban por Andalucía y venían única y exclusivamente a escuchar a la orquesta sinfónica, a la municipal, porque tenían fama internacional, cosa que a lo mejor nosotros pasaba desapercibido, ¿no? Sí, fama internacional, y aparte las personas, los extranjeros que nos visitan, tienen otra cultura. La cultura musical en el extranjero es distinta a la nuestra. La nuestra no es que sea evidentemente mala, pero sí allí por ejemplo, yo he estado en Suecia, y allí es que en un concierto el silencio y la puntualidad, eso es totalmente, o sea, y las salas de concierto llenas, pero llenas y colas para escuchar una orquesta sinfónica. Y eso es otro tipo de cultura, que claro, poco a poco se irá haciendo aquí. Lo que te refieres es una vez que se empieza el concierto, no se abre ni una puerta. Nada. Allí es un respeto total y absoluto. Y como en música, también como en otras cosas, ¿no? Pero en el tema de la música, que es lo que nos trasciende hoy, ya te digo que hay otro nivel cultural, otro respeto, y aprecian muchísimo lo que es la música. Sobre todo de orquesta, ¿eh? Ahora nuestra concepción de que Málaga musicalmente pueda ir o no bien dependerá de si sale alguna figura por encima de otra y llega a cualquier sitio. Hay, como hemos visto, compositores de guitarra y guitarristas que han sido requeridos pues por Obama o por determinadas personalidades que han hecho que lo pongan al primer nivel en el panorama nacional. Pero vamos a ver ¿tú crees que podemos ver muchos compositores o muchos malagueños que lleguen a altas cotas? Yo estoy convencido de que sí, además cada vez hay más, ¿no? Por ejemplo, tenemos el director de la provincial, que ha ganado un premio ahora, Salvador Vázquez, por ejemplo, ha ganado un premio de dirección en Córdoba, que le va a hacer de dirigir grandes orquestas, es malagueño, y un chico joven. Arturo Díaz Boscovi, por ejemplo, es un gran compositor de bandas sonoras, por ejemplo, está empezando a componer, y estoy convencido y segurísimo de que aquí a unos años estará entre los grandes compositores de la música de cine, entre otros tipos de música. Yo creo que hay música, lo que pasa es que no se le da, Paco, no se le da a veces la repercusión en los medios, no se le da, la música siempre es como algo menor, y no tiene la repercusión que debería. Claro, porque eso es otra cosa, y además bien visible. Hoy en día, si tú quieres editar un disco, un CD de música o algo, quizás lo más normal es que sea música de cine, sean unas composiciones que se han hecho para el cine, porque no recuerdo yo que a nadie edite, en Málaga ya no te digo por ahí fuera, en Málaga ya, piezas únicas y exclusivas, y se vendan discos de música con piezas exclusivas de
de piezas clásicas o piezas más acordes a nuestra actualidad de música. Tiene que ser algo relacionado con la industria del cine. Del cine. Yo siempre, bueno, digo que por ejemplo, la música de cine, que aunque la gente se cree que la música de cine son los efectos de cine, el caballo galopando, no, la música de cine es el nuevo sinfonismo, el sinfonismo que no está hoy día, bueno, que está aquí ya, porque si uno escucha la música de cine hay auténticas obras sinfónicas que son una auténtica maravilla. De hecho, ahora creo que el 31 de octubre viene la esta orquesta, que es una orquesta que hay en España dedicada exclusivamente a la música de cine y viene al Palacio de Congreso. Y es el tercer año que viene. Y lo que estamos diciendo, hay música de cine, por ejemplo, que es lo que más se vende hoy día. Es muy difícil hoy día el crear una obra sinfónica, ya es difícil grabar un CD, por cómo está el tema del pirateo y demás, cuanto más una obra que no es, aunque sea original, pero no tiene una garantía, no tiene una salida comercial como puede tener la música de cine, que tampoco es que tenga muchísima salida. Son los grandes, por ejemplo, ya nos pasamos a otra vertiente, de músicos, de Pablo Alborán, Vanessa Martín, y lo que antes era un disco de oro, ahora vendiendo poquitas copias se conforman, ¿no? Y eso engloba en general todo, la música de cine, la música pop, cuanto más la música clásica, cuesta muchísimo esfuerzo el grabar un CD y el que tenga salida, ¿no? Y mira que aquí todos los años hay unos conciertos dedicados a la música de cine que llenan la sala. Miraflores y Gibraltar hace unos conciertos maravillosos de bandas sonoras y que están muy reclamados y se llena la sala y las composiciones de una manera magistralmente interpretadas, con lo cual en la música de cine de alguna manera sí te vende, porque a lo mejor también la relacionamos y la tenemos más oída que cualquier otra composición, que lo que en su momento era un clásico maravilloso, hasta que no lo has escuchado varias veces en el cine, o en programas, o en la tele o algo, a ti el clásico no te ha llegado, como, yo qué sé, puedo recordar, Érase una vez la vida, Érase una vez el hombre, con composiciones que creíamos que estaban hechas para esos dibujos animados o esa animación, y cogían composiciones clásicas. Composiciones clásicas, eso ocurre mucho en muchas películas y sobre todo es porque funcionan perfectamente. Y aparte del clasicismo que han cogido los directores de cine, hay muchas bandas sonoras de muchísimos autores que hacen auténtica música clásica, por eso realmente hoy día el sinfonismo ya se mezcla con el cine, porque es lo que vende. Pero es que hay auténticas obras clásicas, dependiendo qué película, que funcionan perfectamente en las películas y se crean exclusivamente para una película. Cuando tú coges un CD y lo escuchas fuera, estás escuchando una obra sinfónica preciosa y perfecta. Esa es otra cuestión que se preguntan mucho a las personas. ¿Qué diferencia hay entre una banda de música y una banda sinfónica? Claro, la banda sinfónica, para que nos hagamos una idea, tiene cuerda. No tiene, o sea, la cuerda que tiene es el contrabajo y violonchelo, que es lo que una banda de música convencional no tiene. La sinfónica sí le mete ese poquito de cuerda y la hace sinfónica. Es ese poquito de cuerda, que en cierta manera la endulza, ¿no? Endulza un poquito el sonido. Pues nosotros lo único que vamos a meter es un poquito de publicidad, porque vamos a estar y vamos a seguir, como ya ven, el mundo de la música es apasionante, pero vamos a introducirnos un poquito más también en la figura del personaje que hoy traemos, José Antonio Molero, y de sus composiciones y de su forma de componer y de concebir la música. Así pues, nosotros con un do mayor nos vamos a ir a la publicidad y volveremos con un re menor. La Asociación de Remo Tradicional organiza la Liga Provincial de Jávegas Diputación de Málaga, que se celebra en verano desde Vélez hasta Mijas. Contamos con participantes del Club de Remo Faro Torre del Mar, Club de Bogadores Rincón de la Victoria, Club de Remo Cala del Moral, Club La Espadilla del Palo, Asociación de Remo de Pedregalejo, Club San Andrés Huelin, Remo Torremolinos Carihuela, Remo Mijas. Llama y podrás competir a bordo de una barca típica malagueña. Ya somos 350 deportistas en categoría infantil, femenina, veteranos y senior.
Bonisilla, especialistas en suministros para la hostelería. Contamos con una exposición de 3.000 metros cuadrados con gran variedad de artículos: maquinaria, mobiliario, menaje, higiénicos, cristalerías, vajillas, cuberterías, cuchillería, limpieza y menaje de un solo uso. Alquiler de menaje y mobiliario para sus celebraciones. Bonisilla, mayor variedad, mayor surtido y mejores precios. Bonisilla, proveedor de hostelería líder en la provincia de Málaga. El segundo plazo para realizar el pago del impuesto sobre bienes inmuebles finaliza el próximo 5 de octubre. Descubre todas las ventajas al domiciliar tus recibos. Infórmate a través de nuestra web gestrisam.málaga.eu o llama al 951 92 92 92. Gestión tributaria. Nuestro proyecto es Málaga. Agencia Municipal de Colocación. Un espacio para el empleo. Málagaempleo.com. Ayuntamiento de Málaga. Málaga funciona. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey junto al Mercado Central. Abrimos de 10 a 9 y media. Festivos de 11 a 3 y media. Pruebe nuestros exquisitos pollos asados. Más de 50 años haciéndolos. Acompañados de patatas, pimientos fritos y nuestras salsas de alioli, brava o mojo picón. Contamos con servicio a domicilio. Llámenos. Volvemos con ese cambio de nota, de ese do al re. Estamos en el día de hoy hablando de música, de la música en Málaga y especialmente de las composiciones y de la figura de José Antonio Molero, que es el compositor y el músico que nos acompaña en el programa de hoy. Buenas tardes otra vez, José Antonio. Muy buenas tardes. Hemos hablado de un poquito, solo para plantear el panorama de cómo se puede llegar hoy en día a la música, de qué posibilidades nos podemos encontrar y qué es lo que vemos en Málaga. Pero yo decía al principio del programa, 20 años de música. Y lo que nosotros tenemos también son 20 años para decir con nuestras palabras y nuestro vocabulario todo aquello que puede ser tu música, lo cual puede ser muy perita porque haces una pechada de música y esto que lo petas en todos los sitios donde vas. Pues ese vocabulario es el que nosotros todas las semanas traemos a este espacio. Así pues, si José Antonio Molero lo va a petar, es porque ha hecho una pecha de marcha y ha compuesto una pecha de música. Así pues, también vamos a ver lo que es una pecha. Si hay en Málaga unas palabras que la identifiquen con un vocabulario propio, esas no son otras que aquellas que se refieren a la definición de una cantidad. Así pues, tenemos algunas palabras que definen cantidades con la peculiaridad que no se ajustan a un número concreto de algo, sino que se realizan a ojo. Dentro de estas encontramos la palabra pechá, que viene a definir cuando hay mucha cantidad de una cosa o incluso a un sentimiento, pues nos podemos referir a una pechá de personas o qué pecha tengo, una como cantidad y otra como hartazgo o cansancio. De esta manera, en Málaga, cuando hay una pecha de algo, es que hay mucho de ello. Pues ya saben, bueno, ya lo sabrían seguramente, pero nos gusta recordar de dónde vienen o a qué nos referimos cuando hablamos de pechá. Y una pecha de tiempo ya, porque 20 años componiendo ya son un tramo de temporal muy a tener en cuenta y a considerar en la vida de un compositor y de un maestro compositor ya. Hablábamos de 1996, la primera composición dedicada al Nazareno del Pazo, de la Chicofradía de la Esperanza, esa primera composición entre juegos, entre tengo una idea y quiero... Claro,
con muy poca edad, bueno, muy poca edad, si hablamos de la música, y como hemos venido diciendo, 15 o 16 años para algunos ya es una edad tremenda, ¿no? Sí, sí, hoy día sí. Bueno, aquella la primera composición tuve la suerte de tener el profesor, de Francisco Aro, que fue el director de la banda de música de La Esperanza, que yo tampoco tenía ni intención de formar parte de una banda. Como hemos estado hablando antes, a mí me gustaba el ciclismo, ¿no? Y estaba apuntado en un club ciclista. Pero bueno, como una actividad extraescolar, La Esperanza, pues en el colegio donde yo estudiaba, la EGB, pues formó el núcleo de la banda. Y a partir de ahí yo tocaba la guitarra, pero una guitarra, como yo digo, moraguero, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, tenía unos conocimientos y afortunadamente mi primer director, pues yo tenía mucha inquietud en componer y él fue el que me fue guiando, dándome nociones. Y compuse la primera, hice antes unos arreglos para la banda, para conocer los instrumentos y después pues, ya me lancé a mi primera marcha, pero fue como un juego, como ejercicios de composición. Y bueno, ¿a quién se le iba a dedicar? Pues al Nazareno del Paso, evidentemente. Y a partir de ahí fue todo muy rápido, no sé por qué, pero fue todo muy, muy rápido. Después llegaron más encargos para la Semana Santa, marchas que se han quedado hoy día. Y la tercera marcha fue María Santísima del Amparo, por ejemplo, y tendría 18 años, una cosa así. Todo un referente hoy en día en el procesionismo malagueño. Pero sin yo esperarlo, porque ya te digo que tampoco tenía uno conciencia en aquel tiempo de lo que era la música o lo que suponía una marcha procesional, aunque tocaba muchísimas marchas de Artola, y a partir de ahí, pues bueno, lógicamente ya te lo vas creyendo un poco y te lo tomas más en serio, ¿no? Las marchas y las cofradías y la música en las cofradías, estábamos hablando anteriormente que eran un primer paso, eran una manera para contactar con el mundo de la música y pasar después al conservatorio y pasar a otras fases musicales mucho más altas. Pero sí fue el ambiente y el panorama donde te desarrollaste y donde empezaste a ver que la música, aparte de gustarte, te apasionaba. Me apasionaba. A mí me apasionaba, pero de primera hora, el crear. Yo siempre digo que si yo a lo mejor no hubiera hecho marcha, también he hecho otro tipo de música, ¿no? Pero mayormente pues se me puede conocer por las marchas, pero si no hubiera hecho marcha, yo si hubiera, por ejemplo, estado por poner un ejemplo, en una, no sé, una rondalla, pues haría canciones de rondalla, en una comparsa, pues haría música de comparsa, ¿no? Y porque lo que realmente me apasionaba era el crear, el componer, el saber componer. Y a partir de ahí, pues bueno, fui estudiando y fui directamente a estudiar con este profesor y después también de una forma antes del conservatorio, pero ya iba muy adelantado y era de una forma totalmente autodidacta. Era un devorador de libros de armonía, de acordes, de instrumentación y esas eran mis lecturas y ahí me empapaba, ¿no? Marchas una tras otras con éxitos tremendos, ya no solo por la sonoridad, la composición de la marcha, sino porque eran marchas o son marchas muy reconocibles para llevar un trono. Son marchas, como dicen todas las personas, yo las he podido sentir ya no solo auditivamente, sino a compasar las marchas en un trono. Son marchas muy para andar. Que es como hay que disfrutar las marchas, pues la gente se cree que las marchas, yo siempre lo digo, pero las marchas están muy bien en un disco, es muy bonito, pero una marcha, una función que tiene es para ir sonando detrás de un trono. Es la función principal de una marcha, ¿no? Y sí, bueno, son marchas, yo el concepto que tengo de la marcha de procesión, mi estilo, cada uno tiene su forma y su estilo. La música es un lenguaje, Paco. Igual que puede ser cuando tú puedes escribir un libro, puedes escribirlo de una forma, utilizar unas palabras, utilizar otras y te creas un estilo. Pues la música es un lenguaje y mi estilo, pues yo reconozco que el estilo que tengo es un estilo pues un poco de marchas grandes, ¿no? Se me conoce por marchas grandes porque yo entiendo que los tronos aquí en Málaga necesitan marchas así. Son tronos enormes. ¿Qué música le pones? Música grande. No siempre música con corneta, también hay otro tipo de marcha, pero sí la instrumentación hay que trabajarla mucho. Y yo eso lo viví también como hombre de trono, que soy, y como muchos años que he estado detrás de los tronos, y las marchas grandes es que funcionan porque es que aquí tenemos tronos grandes. Y también que conste que hace falta marchas grandes porque generalmente el público hay mucho bullicio y es cierto que el público no se calla lo que se debería de callar y necesita marchas muy potentes, ¿no? Y ese es mi estilo.
porque es como yo entiendo la marcha procesional, con mucha subida, jugando un poco mucho con los efectos, ¿no? Para un poco intentar emocionar. Hablamos de marchas como la referida de Amparo, que fue, como se dice por aquí, el primer pelotazo musical en cuestión de cofradía. Pasa la Soledad, la Trinidad, Coronación de la Trinidad también. Ahora ha realizado dos en concreto para las coronaciones del Rocío y de la Congregación de Mena, para la Soledad de Mena, además de la de centenario de la Mena. Congregación de Mena, que se estrenaba en el Cervantes de Málaga, con lo cual son composiciones que hacen mucho hincapié en el mundo cofrade para ser llevadas, para ser tocadas detrás de un trono, y a ese titular en concreto, porque evidentemente se ha dicho mucho, pero no todos los compositores crean una marcha que le vaya perfectamente a ese titular y después ya al resto, pero principalmente se hace para el titular, para la que es creada la composición. Para el titular, también yo tengo mucho en cuenta cuando tú creas una composición, Semana Santa, una marcha, por ejemplo, tienes que tener en cuenta la cofradía, el estilo que tiene la cofradía, lo que necesita, lo que te piden, porque hay muchos compositores. Yo es que mire usted, soy compositor y yo escribo, escribo esto porque como yo soy compositor es lo que a mí me apetece. No, perdona, si te recibes un encargo, tienes que escuchar qué quieren de ti, que tú se lo puedes dar o no, ¿entiendes? Yo quiero una marcha con corneta, de acuerdo, ¿te lo puedo dar? Pues mira, pues sí, yo te puedo hacer esto, y tienes que escuchar realmente y ver a la cofradía qué es y qué es lo que necesitan. Normalmente cuando te encargan una marcha es porque necesitan algo, buscan algo de ti. Y es muy importante el escuchar, ¿no? Hay una, por llamarlo moda, no sé si referirlo a moda o a un cambio en las composiciones o a una aceptación por parte de cierto público, o un público grande en general, que requiere de marchas cantadas, que en la composición de la marcha, a mediación final principalmente de la marcha, haya una bajada de instrumentación y haya un canto determinado a la titular, a la cofradía, y son marchas pues que están dando muy buen resultado, puesto que ya no es solo el escuchar la marcha y acompasarla a los hombres de trono, sino la integración con el público, claro. Y el público ya la requiere también. Claro. En tu caso, Reza tus pies, que ha sido pues una composición que ahora, los lunes santos, al paso de la Virgen de la Trinidad, se solicita cada 2 por 3. Sí, pues es lo que tú has dicho, las marchas con letras lo que hace es unirte, ya no solo, por ejemplo, yo como miembro de la Mesa de la Trinidad, la letra no es mía, es de Víctor Carnero, que es un componente fundador de la Mesa. Y tuve esa idea de coger y vamos a poner una letra, y funcionó muy bien, porque es que eso crea unión, primero entre los hombres de trono y después entre la gente. Y las marchas cantadas, tengo varias, porque curiosamente tengo varias, el Reza a tus pies, Rosa de Jueves Santo, que es de Zamarrilla, también le pusieron una letra. Esta última, me dijeron el otro día, uno de Carmen Reina Marinera, que es de Torre del Mar, del Carmen Torre del Mar, me dijeron que le van a poner una letra, Julio Pardo le va a poner una letra, el de los... Julio Pardo, que es el corista el corista de Cádiz, sí, de los carnavales, pero es porque funciona muy bien y la gente interactúa con el trono y es una unión muy bonita. También se puede pecar de cara a todas las marchas con letras, pues joder, para saberte todas las marchas pues es complicado, pero sí que es cierto que funciona a la perfección, por lo menos en la Trinidad, que es donde yo voy, desde que creamos esa composición fue otra historia. Y después tú has hecho unas incursiones en una gran obra como era Pasión, Muerte y Resurrección en Málaga, que se ponía de manifiesto a gran nivel, una composición sinfónica, sí. Más que marcha, una composición muy de película. Sí. Muy de película, y hacia eso se encaminan también tus pasos, ya no solo simplemente a la ejecución de marchas procesionales, sino a todo aquello que tiene que ver con esas inquietudes que tienes, que van enfocadas sobre todo también pues a lo sinfónico, ¿no? A lo sinfónico, a mí me apasiona mucho lo sinfónico, y sí que el otro día hablaba con un amigo, me decía, bueno, un amigo, con Paco Vallejo, que es el director de la Banda Municipal de Málaga,
que estuvo en el concierto del 20 aniversario, que de aquí me gustaría agradecer eternamente a la banda de las golondrinas De Vélez. de Vélez, que tuvo el detallazo de ellos primero de acordarse de que era mi 20 aniversario y después de organizar un concierto con parte de mis marchas profesionales, de aquí eternamente agradecido a ellos, ¿no? Fue hace una semana. Hace una semana prácticamente. en la Cofradía del Rocío, donde el concierto se ha grabado en CD y saldrá editado por Navidades el CD. Así que, bueno, y esta banda, pues yo encantado, porque es una banda a la cual quiero mucho y es una banda que va a dar mucho que hablar de aquí a allá, porque es que tocan maravillosamente bien. Y si no, lo comprobarán en el CD. Y el tema del sinfónico, sí, es que a mí me encanta lo que es la música sinfónica, la música de película. He hecho mis incursiones en el mundo del cine también, con cortometrajes y documentales, y intento hacer todo lo que puedo. Y es una música pues que me apasiona, Paco, y la Pasión, Muerte y Resurrección pues fue un gustazo porque realmente ahí tuve total libertad y lo que menos hice fue hacer marcha. Y fue una obra de 90 minutos, creo recordar, dividido en varios actos y tuvo mucho éxito. Dentro de, pues lo organizó La Esperanza y fue muy bonito y quedó grabado en un CD y curiosamente ha triunfado más fuera y han llegado gente a decirme, oye, quiero montar esto fuera de Málaga, hacer todo el montaje que se hizo. Me han llegado gente a decirme que quieren montar ese concierto otra vez y fue algo muy bonito, la verdad. Porque después también, como tú anunciabas, has participado en bandas sonoras de cortos en versión subtitulada original. Sí. Has participado en ese Muerte y Resurrección, en una composición propia. Has participado poniendo fondos musicales a otras representaciones, con lo cual no solo de las cofradías viven los malagueños. No, desde luego que no. El problema de las cofradías es que al final te puedes encasillar. Y uno lo que necesita un músico es libertad para poder escribir lo que realmente te apasiona. Y al fin y al cabo lo que tú haces es adaptar la música que te apasiona, ya que se te ve más el plumero, porque adaptas la música que te gusta a Semana Santa, ¿no? Que es lo que nunca sale de ahí. A mí me gusta mucho la música de cine y ya últimamente las marchas, lo que te decía antes de Paco Vallejo, se te está viendo ya el plumero de las películas, pero es que es lo que te apasiona. Entonces, pues claro, quiera o no, te sale, es evidente. ¿Qué es lo que hace un compositor la primera vez que se pone delante del papel en blanco o de las líneas en blanco? Pues mira, para mí lo más complicado. Para mí lo complicado, en primer lugar, es buscar la tonalidad. El color, para que nos entendamos, la tonalidad, en qué tonalidad va a ir. Y después son horas y más horas. Lo que pasa es que cuando estás componiendo, supongo que cuando a ti te pasará cuando tú escribes un pregón o cuando... lo bueno que tiene esto, cuando te apasiona tanto, el tiempo corre muy deprisa. Pero para hacer una composición son muchísimas horas. La gente puede pensar que una composición es, oye, arme una marcha procesional o esto, y esto es, vale, me pongo y al piano, plom, plom, plom. No, yo por lo menos no. Yo lo que intento siempre de dar, entiende, es estar totalmente convencido de que a mí me apasiona lo que yo estoy haciendo. Más tengo siempre cuando, por ejemplo, tengo un truco muy bueno, porque tengo a mi mujer que no es cofrade, nunca ha sido, mi padre cuando vivía en casa con ellos. El barómetro. Claro, el barómetro. Mi padre tampoco, le gusta la Semana Santa, pero nunca hace cofrade y se escucha esto. Entonces yo decía, bueno, si esto, aparte del amor que te pueda tener, pero yo siempre con mi padre, esto es muy bonito, está muy bien, y entonces si le gusta a él, dices tú, pues si le gusta a él que no es cofrade, yo entiendo que un cofrade debe de funcionar. Ahí escuchamos compases mientras que estamos hablando, y hay unos compases que gustan mucho, y es aquellos en los que intervienen notas que nos recuerdan a pasajes de la malagueña, de verdiales, de connotaciones con Málaga, que inmiscuidas en esas marchas suelen ser fragmentos que gustan mucho y muy reconocibles, ¿no? Es lo nuestro, Paco, es que es lo nuestro, por lo menos para mí, yo, un trono por malagueña, para mí es precioso. Y hay tiempo para todo, no todo va a ser malagueñas, el trono por malagueña, no, 40 marchas que se interpretan o 50 en una procesión, hay tiempo para todo. Pero es que es lo nuestro realmente, un trono por malagueña. Nuestra Semana Santa es festiva, aunque no queramos, es que es festiva y es de fiesta.
y escuchar, por ejemplo, marchas por malagueñas, como muy bien hacía el maestro Artola, eso es inmortal para mí. Y a mí me llega. Bueno, yo he metido malagueña, me gusta mucho el folclore, me gusta mucho la música folclórica, malagueña, he metido, bueno, verdiales, habaneras, he metido, porque es la música del pueblo. Al fin y al cabo, la música es para el pueblo y la Semana Santa es para la gente, no es para los cofrades en sí, es para la gente, porque si no hubiera gente, solo los cofrades, muy poquita gente habría, ¿eh? ¿Qué es lo que está o en qué está ahora José Antonio Molero pensando compositivamente hablando? Pues ahora precisamente un descanso. Ahora me tomo un descanso porque han sido muchos años, muchas marchas y quiero escribir otras cosas totalmente distintas a lo que es la Semana Santa. Y el tiempo que le queda a uno, pues entre niños, en fin, lo que es la vida, pues las composiciones sí he cortado un poco con la Semana Santa y he dejado de coger encargos porque quiero hacer otro tipo de música, obras, otra cosa donde también lo necesita uno. Bueno, hay que decir a todo esto, que alguien se lo estará preguntando, que vivir de la música no es complicado, es lo siguiente. Muy complicadísimo. complicado, muy complicado. Vivir de las composiciones son muy complicados. Y si hablamos de Semana Santa, olvídate, es muy complicado. Yo no conozco, de hecho, a nadie que viva exclusivamente de las composiciones. Bueno, sí, pero a Antonio Moreno Pozo, un compositor, pero él mezcla agrupación, banda con tambores, que hay otra exclusividad, hay unos cánones que se pagan por si quieres. Aquí en la banda de música las marchas muy distintas. Evidentemente no se viven de las composiciones, se viven en mi caso, de mi negocio. Bueno, un negocio que conocemos mucho los malagueños, dice, bueno, es músico, es compositor, pero sí. El Sur tiene trasteros, ¿no? Sí, señor, Trastero Sur es mi empresa de trastero. Que es tu vida, es mi vida, de lo mi día que a vive día, tu familia, de lo que vive. Con lo cual la composición es apertura y cierre de puertas y tu pentagrama son trasteros tras trasteros. Exactamente, tenemos varios centros, es un negocio familiar que creó mi padre, estamos hablando ya de hace 20 años precisamente cuando yo empezaba también, 20, sí. Y bueno, y yo pues estamos ahí montando centros y la verdad que muy bien, pues Trastero Sur pues cada vez está más asentado. Esa en definitiva, aparte de tu familia, son tus mejores notas, ¿no? Lo que es el día a día y tu vida. Claro, el mundo empresarial es lógicamente de lo que uno vive y después el mundo musical pues le da a uno las satisfacciones pues, muy grandes también. Porque hoy en día, desgraciadamente, uno no se puede a lo mejor dedicar a lo que le gusta, porque lo que le gusta no le da como para tirar para adelante en todo su concepto. No, pero a ver, a mí el mundo empresarial me gusta muchísimo también. De hecho, en mi casa mis padres siempre han tenido negocio, mi padre siempre ha trabajado para él, siempre ha estado, es un empresario y quiero o no, lo mamas también, ¿no? Aparte de que también es un gran amante de la música y eso tú lo mamas también y también me gusta la faceta de empresario porque trabajas para ti, tú eres tu jefe, como se suele decir, ¿no? Lo que no haremos es guardar los instrumentos en un trastero y que se nos queden allí, como tampoco haremos el dejar de reconocer la figura de José Antonio Molero, de darle las gracias por estar hoy con nosotros, por hablarnos de música, de Málaga, de composiciones, de sinfónicos, de Semana Santa y de lo que ha sido ese pentagrama de su vida, que lleva 20 años compuesto a través de cada una de las marchas, de las interpretaciones, desde música a compositor, darle las gracias, verlo y escucharlo, principalmente por las calles de Málaga, en conciertos, y de nuevo pues estaremos otra vez aquí en el momento en que se cumplan ya no solo 20 años, sino se cumplan cualquiera de tus deseos musicales. Sí, pero yo espero, por lo pronto te emplazo 20 años, de que dentro de 20 años nos veamos aquí, y nada, muchas gracias a ustedes pues por echar esta tarde tan buena. Pues ahí nos quedamos y nosotros nos emplazamos con un hilito musical hacia el lunes próximo. Acompáñennos, que esta orilla está llena de sensaciones, de sentimientos y sobre todo de mucha Málaga. La Asociación de Remo Tradicional patrocina este programa. Bonisilla patrocina este programa. Pollo San Juan patrocina este programa.